vamos a partir de inmediato. Espero estar una horita con ustedes. Por favor, si tienen dudas, me las dicen a través del volumen, porque voy a compartir la pantalla completa todas estas diapos. Vamos a continuar con los usos que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento usa el Antiguo, vimos 5 usos que hacía: apologético, el uso teológico, el uso profético. Los vamos a estar revisando y con el objetivo es que podamos ver las escrituras en un conjunto, con todas las consideraciones que hemos estado observando. No nos hemos salido del círculo hermenéutico, hermanos. Las preguntas del círculo hermenéutico que yo les presenté en las primeras clases, en la segunda clase me parece, es preliminar a estos usos, a los usos que hace el Nuevo Testamento, ¿cierto?, del Antiguo. Es para que nosotros podamos tener una perspectiva general y no, ¿cierto?, y no veamos, porque es muy importante entender que nosotros tenemos que basarnos en contextos. La escritura, su contenido, su mensaje, su estructura, está basada en contextos. Y esos contextos están ligados, están entrelazados en la misma escritura. Y siempre tenemos que ver las escrituras como un contexto. No nos podemos tomar textos y aislarlos, ni pasajes, ni libros, y aislarlos de los contextos. Y el círculo hermenéutico, en términos generales, es un contexto general, y hemos ido específicamente viendo cómo esto se va armonizando. Y ahora vamos a seguir continuando, vamos a seguir viendo los 4 usos que nos faltan del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, ¿ya? Así es que con esto en mente vamos, como les digo, a ir aprendiendo a leer las Escrituras, a estudiar las Escrituras y a interpretar las Escrituras siempre basado en contextos generales, ¿ya? Y vamos a poder armonizar el contenido de las Escrituras en términos generales. Y eso nos va a poder dar una precisión en su interpretación, en su comprensión, y sobre todo a quienes osamos a veces predicar, ¿ya? Y para no caer en descontextualizaciones, que viene siendo el accidente que podríamos caer, descontextualizar las escrituras, ¿ya? Voy a compartir las diapos y ustedes, cualquier cosa, me interrumpen, ¿ya? Quiero darle una panorámica completa al tema. Bien, vamos desde el comienzo. Hermenéutica 3, seguimos en el Hermenéutica 3, nos vamos a demorar 2 semanas en esta parte, que es la unidad de los usos, ¿ya? El propósito entonces, lo mismo que la semana pasada, conocer los 5 usos, ¿cierto?, que hace el Nuevo del Antiguo Testamento, objetivo del aprendizaje y la aplicación de los usos. Ahí los tenemos: el apologético, el profético, el tipológico, el teológico y el práctico, ¿ah? Y estos a veces se traslapan. No es que una parte del Antiguo Testamento o ciertas partes, ¿cierto?, del Antiguo Testamento son apologéticos, o el Nuevo Testamento usa ciertas partes nomás apologéticamente, ciertas partes ocupa proféticamente, o ciertas partes los ocupa a través de los tipos. No, estas veces se traslapan. Puede haber un pasaje bíblico que puede ser apologético, otro profético, como el que vimos la semana pasada, que era apologético y profético también. Tipológico, puede haber un tipo de Cristo en esa parte bíblica. Puede haber un uso teológico, es decir, estos se pueden traslapar. No es que el Nuevo Testamento usa partes, ¿cierto?, definitivas o exclusivas, apologéticamente o proféticamente. Se traslapan, ¿ya?
Cualquier duda me preguntan, nomás me interrumpen. A ver, no me quedó claro eso, aclárenmelo, me lo hice inmediatamente. Tarea a realizar, entonces veremos ejemplos de los usos, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Idea central, conocer el uso del Nuevo hacia el Antiguo Testamento. El marco teórico siempre va a ser lo mismo, la Biblia, versión Reina Valera, hay otras versiones que son mucho más explícitas, más entendibles, más comprensibles, pero en este caso estamos usando la Reina Valera del año 1960. Exégesis y exposición de Francisco Orozco, que este es el libro en donde nosotros estamos hablando. La próxima semana, bueno, ya les voy a encargar una tarea para la próxima semana de un ensayo, ¿ya? De lo que vamos a ver hoy día. Basado en de la página 21 a la 27 de Francisco Orozco. Y todo lo que estamos hablando es del libro de Francisco Orozco. La predicación cristocéntrica de toda la Biblia por el CUNY, también vamos a hablar algo acerca de la próxima semana del CUNY. Bien, los 5 usos, el primero que habíamos visto, entonces, lo primero que hay que entender que los usos son como, así como el hermenéutico, son consideraciones, ¿cierto?, que tenemos que tener cada vez que nosotros leemos, estudiamos, predicamos, vamos a predicar algo acerca de la escritura. No se pueden odiar. Está dentro del contexto de lo que explicábamos en las primeras clases, que la hermenéutica es inevitable. Usted hace hermenéutica queriéndolo o no, queriendo usarla o no, y conociéndola o no. O sea, siempre vamos a hacer hermenéutica. Porque esta hermenéutica es una hermenéutica clara, ¿cierto?, pues que considera aspectos técnicos y la hermenéutica que usted tiene es también una hermenéutica, pero una hermenéutica suya, una hermenéutica oculta. Así que es inevitable la hermenéutica. Entonces, los usos son consideraciones que también se hacen dentro de la hermenéutica y son categorías en que se clasifican el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento, que ya lo hemos visto antes. Hay mucho traslado entre estas categorías y podría haber otras divisiones igualmente lógicas. No es que estas son rígidas, ¿ya? No son estrictamente estas solamente, pueden haber otro tipo de ciertos usos que el Nuevo Testamento hace del Antiguo. ¿Ya? Y sus categorías son, como lo habíamos dicho, apologético, que es defensa, profético, que es una profecía que aparece en el Antiguo y que el Nuevo la toma y la usa, tipológico, que son los tipos ya los vamos a explicar, son figuras, son personas, figuras, situaciones, ilustraciones, que están en el Antiguo Testamento y que el Nuevo las usa, ¿cierto? Y las traslada al Nuevo. Está el uso teológico que hace, también lo vamos a ver, y el práctico, que es a través de las leyes, ¿ya? Bien, entonces habíamos visto el primer uso que habíamos visto del Salmo 16, ese era el apologético, la defensa, ¿cierto?, que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hacían del Salmo 16, que ellos decían que no se hablaba de David, sino que el Salmo hablaba de Cristo, ¿cierto? Eso era el uso apologético que habíamos visto la semana pasada. Y hoy día vamos a ver el segundo uso, que es el principio hermenéutico del uso profético. Según este escritor del libro que nosotros nos estamos basando para hacer el estudio de la hermenéutica, el uso profético del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es su uso para demostrar que la promesa dada en el Antiguo Testamento ha sido cumplida en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eso, básicamente, es el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo y las profecías que hay en el Antiguo y que las corrobora como profecías cumplidas en el Nuevo, ¿ya? Lo que acabamos de ver, el Salmo 16 de la semana pasada, también es un uso profético. Y también es un uso, lo vimos como uso apologético, pero también es un uso profético. ¿Se acuerdan que hablamos que estos usos se traslapan? El uso profético. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Elías. Elías, el porvenir de Elías, o la figura de Elías, la persona de Elías en el Nuevo Testamento, que aparece en el Antiguo Testamento. Revisemos, profecías en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, verso 5 dice así: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esa es una profecía que aparece en Malaquías, en el Antiguo Testamento. Yo envío mi mensajero, dice en Malaquías capítulo 3, verso 1. Malaquías habló harto acerca de este Elías,
No olvidemos que Elías fue un profeta, ¿cierto?, que no vio muerte en el Antiguo Testamento. Fue traspuesto, ¿cierto?, en un carro de fuego y no vio muerte. Es un misterio, eso que está ahí quedó inconcluso. Y Malaquías, ya muy cercano al tiempo de Cristo, estamos hablando aproximadamente 500 años, 400 años, 500 años, lanza estas profecías y dice que Elías, Dios envió al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible, en Malaquías 4:5. Después dice, en Malaquías 3:1 dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y después dice, en Isaías capítulo 40, verso 3, dice, voz que clama en el desierto. Y todas estas profecías, tanto de Malaquías como de Isaías, están hablando del mismo personaje, Elías, ¿ya? Voz que clama en el desierto, preparado el camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Isaías capítulo 40, verso 3. ¿Ya? En el capítulo 4 de Malaquías lo nombra y dice que vendrá antes del día del Señor, es decir, anticipando a Cristo. En el capítulo 3 de Malaquías no lo nombra y dice que preparará el camino. Entonces ya más o menos con eso ya podemos ir viendo de quién está hablando de estas profecías. Y en Isaías también habla de un preparador del camino. El Nuevo Testamento cita estos textos. ¿Dónde están estas citas? Estos versos son usados en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versos del 2 al 3. Esta cita de Marcos, que está en el capítulo 1, versículos 2 y 3, une los textos de Malaquías capítulo 3 e Isaías 40 como refiriéndose a la misma persona. ¿Qué dice Marcos? Dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando este historiador, Marcos, ¿cierto? Al escribir, al escribir la historia de Jesús, el Evangelio, ¿ya? Dice, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se da cuenta que Marcos hace la unión de estos dos textos bíblicos que habíamos visto, tanto en Malaquías como en Isaías. Es decir, aquí lo que está haciendo el Nuevo Testamento es usar el Antiguo Testamento como una profecía cumplida. ¿De quién se está refiriendo entonces aquí estos versos bíblicos? De Juan el Bautista. ¿Ya? Sigamos viendo. Jesús citó el texto de Isaías, explícitamente hizo alusión al texto de Malaquías 4 con referencia a Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versos 10 y 14. Dice así, porque este es de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista, que está hablando de Jesucristo. Mateo, ¿cierto?, toma esta experiencia que estaba viviendo Jesucristo, o que dijo Jesucristo, y lo deja escrito en Mateo. Y dice, porque este es de quien está escrito, hablando a Jesús, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta es una cita de Jesucristo, ¿cierto? Refiriéndose al texto de Isaías, explícitamente. Y el 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Se da cuenta que las profecías del Antiguo Testamento aparecen cumplidas en el Nuevo Testamento. Marco unió Isaías 40 y Malaquías 3, y Jesús unió Isaías 40 con Malaquías 4. ¿Ya? Juan el Bautista negó ser Elías a todo esto. Existen explicaciones para esto. Pero el Nuevo Testamento, a través de las citas de Jesús y a través de las referencias de las profecías del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento las da como confirmadas. ¿Ah? Juan el Bautista negó ser Elías, pero afirmó que era la voz que Isaías profetizó. Esto es en Juan capítulo 1, verso del 21 al 23. Mira lo que dice Juan del mismo. Y le preguntaron, ¿qué pues
¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Aquí no podemos hablar de reencarnación, hermano, ni encarnación ni reencarnación, porque no es una doctrina bíblica, ¿no? Son misterios que quedan ahí sin resolver, como lo diría alguien. Pero están allí, y ese no es el punto, ¿no? El punto no es que si Elías era Juan el Bautista o no. El punto era que se habló de una profecía de alguien que iba a preparar el camino de Cristo antes de que él apareciera, y tal como lo señalaron Malaquías e Isaías, se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora, si alguien conspicuo quiere empezar, bueno, era Elías, porque aunque la Escritura lo afirma que era Elías, Jesús dijo que era Elías, pero Juan no lo consideró así. Y aquí están los textos bíblicos, es Juan capítulo 1 del 21 al 23, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y ahí menciona lo que el profeta, cierto, Isaías dijo de él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La palabra no explica, pero es posible que Juan no haya entendido todo su papel o negaba que era el Elías reencarnado, ¿no? Que fue una realidad. Pero lo más probable en esta perspectiva, nosotros tenemos que entender que todos los personajes del Antiguo Testamento tuvieron una visión parcial de lo que había de venir, hermanos. Eso nunca lo olvidemos. Ellos vivieron en base a promesas de fe y vivieron viendo perspectivas parciales de lo que iba a suceder. Porque donde se desarrolló el plan completo fue en Cristo. Y ellos no vieron a Cristo. Solo ellos profetizaban. Y a veces las profecías, incluso ellos mismos no sabían de quién estaban hablando. Pero inspirados por el Espíritu Santo, dejaban registradas sus poemas, sus profecías, para hablar del Mesías, que no lo vieron. Y en Cristo se culmina toda la revelación, pero ellos no tuvieron toda la revelación. Entonces, posiblemente que en ese contexto que Juan no entendió todo el papel de que él era Elías reencarnado, pero la profecía acerca de Elías se cumplió en Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Acá el punto, entonces, es que Malaquías e Isaías hablan de un hombre que preparó, un precursor, una voz del desierto, y Juan el Bautista cumplió con todos los requisitos. Jesús se refirió explícitamente de que Juan el Bautista era Elías, pero él tuvo una perspectiva lo más probable por esta misma limitancia de su perspectiva, pudo haber sido que haya negado esta situación, ¿ya? Y es muy importante tener en consideración que nosotros no podemos hablar, ni siquiera, no podemos hablar una referencia, no podemos decir o afirmar una referencia, por ejemplo, a la reencarnación, porque la Biblia no habla de la reencarnación. Esta es una experiencia que quedó registrada, que no se puede, ¿cierto? Porque no hay una línea de desarrollo de una idea siquiera en todas las escrituras. Como todas las doctrinas sí las tienen, desarrollos de doctrinas, de ideas, de principios. Este no es un tema bíblico, en definitiva, ¿ya? Y el tema no es que existe o no la reencarnación, por ejemplo, porque lo más probable que en una situación así nos encontremos con gente suspicada. Mira, aquí no es ese el objetivo de la cita, no es el objetivo de Juan, aunque haya sido así, no es el objetivo ni de la Biblia extender una doctrina como esta. Y nos vamos a encontrar con un montón de situaciones en donde no hay, porque hablar de una reencarnación basada en esto sería descontextualizar, ¿cierto? Pero es una experiencia que quedó registrada.
Y el objetivo final es poder decir que las profecías en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, fueron cumplidas. Profecías que estaban en el Antiguo Testamento fueron cumplidas a cabalidad, sí, pero precisamente, milimétricamente, en el Nuevo Testamento. Sigamos. Principio hermenéutico del uso profético. La profecía presupone una continuidad en el plan de Dios. ¿Ya? Estos son los principios de este uso, el uso profético. Una relación promesa-cumplimiento que se desarrolla históricamente, es decir, una promesa que se hizo 500, 600, 800, 1000 años antes, después de en el Nuevo Testamento se ve cumplida. Hay una continuidad de un plan. Segundo principio, el principio de que las escrituras interpretan las escrituras. En este caso, conectando los 3 pasajes del Antiguo Testamento con las 3 referencias del Nuevo Testamento. Es decir, estas se armonizan. Se armonizan de manera perfecta el cumplimiento de un hombre que iban a ser anterior a Cristo o en la misma generación de Cristo y que iba a allanar a las personas con el mensaje que iba a traer posteriormente Cristo. La analogía de la fe, que es lo que estoy hablando, cuando el escritor Orozco habla de la analogía de la fe, está hablando del desarrollo, ¿cierto? El desarrollo y continuidad de las enseñanzas teológicas que están armonizadas en las escrituras. Es decir, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, un poquito más adelante. La analogía de la fe prohíbe la idea de que Elías reencarnado, porque la teología de la Biblia no permite la reencarnación. Es lo que le decía recién, no hay una continuidad de idea en las escrituras para afirmar esta idea de la reencarnación, ¿no? La perspectiva de los profetas, ¿cierto? Aquí en este caso que Orozco llama monodimensional, o sea, la perspectiva de los profetas es lo que también le estaba comentando, que existe esta realidad de que los hombres no tenían la revelación completa. Juan no tenía tenía limitante, los profetas tenían limitantes por un asunto cronológico. No habían visto el desarrollo completo de Cristo, ¿ya? No les permitió ver la amplitud o la longitud del cumplimiento de las profecías, ¿ya? Y esto aparece, esta idea, hermano, de que en el Antiguo Testamento aparecen profecías de poetas, por ejemplo. Vimos la semana pasada el Salmo 16, es un poeta escribiendo una profecía acerca, no de él, no de su corrupción, sino que de Cristo. Esta idea, ¿cierto? Es una idea que deja aclarada el apóstol Pedro. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 10 al 11. Miren lo que dice el apóstol Pedro con respecto a esta idea de un enfoque limitado. Orozco lo llama una monodimensión. Tenían su perspectiva inmediata solamente. Ellos no tenían el desarrollo completo, la venida de Cristo, su ministerio, el cumplimiento de la ley, todo lo que enseñó. No, ellos tenían, ¿cierto?, una perspectiva limitada. Los profetas, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No las tenían, ellos tenían que investigar, tenían que profundizar, tenían que escarbar, tenían ellos que, porque no tenían completamente el desarrollo completo. ¿Ya? Esa es una limitante que tenían antiguamente los hombres. Bueno, Hebreo habla acerca de eso cuando dice al final del capítulo 11, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, parte hablando acerca de la galería de los héroes de la fe. Y al final, y muchos descontextualizan Hebreos 11, Hebreos 11 lo descontextualizan usando solamente el primer versículo bíblico que dice esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, ocupan eso y lo sacan de contexto y lo ocupan como una especie de escudo o arma
tratando de decir, bueno, si yo soy positivo, si yo soy proactivo, si yo creo las cosas, yo voy a ver, aunque no exista, y no es eso. Porque ahí el escritor del libro de los Hebreos está hablando acerca de los patriarcas, de los hombres de fe, que persiguieron, ¿cierto? Y que se mantuvieron firmes en la fe, haciendo todo lo que hicieron, creyendo en alguien que no habían visto y que no iban a ver. Y al final del libro de los Hebreos, dice de ellos, que ellos muchos fueron azotados, perseguidos, ¿cierto? Asesinados, ¿cierto? Creyendo algo que nunca vieron, ¿cierto? Que era a Cristo en el fondo. Eso es con respecto al uso profético que el Nuevo Testamento hace del Antiguo, hermanos. Número 3, vamos a ver aquí el uso tipológico. Hermanos, el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo, de los tipos, de las figuras, de las sombras, es un uso un poco controversial, un poco polémico, ¿ya? Según este escritor que estamos estudiando, la presuposición del uso tipológico es que Dios ha ordenado y supervisado personas, eventos e instituciones. Pero mire, antes de entrar acá al tipo, quiero ver si hay consultas, dudas hasta este momento de lo que hemos visto acerca del uso profético. Dudas hasta este momento del uso que hace el Nuevo Testamento en el aspecto profético del Antiguo Testamento. Si no tenemos dudas, seguimos y continuamos. Bien. El tercer uso, entonces, estábamos viendo el uso tipológico. Denme un segundo. El uso tipológico. ¿En qué consiste? La presuposición del uso tipológico es que Dios ha ordenado y supervisado personas, eventos e instituciones específicas y ha comisionado su registro en la Escritura de manera que anticipan una realización más grande y significativa de eventos, personas e instituciones futuros conectados con la primera o la segunda venida de Cristo. Aquí también hay que precisar también con la persona de Cristo, ¿ya? Entonces, de manera especial, Dios nos ha permitido en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento hayan quedado registradas personas, eventos, situaciones específicas que quedaron registradas con el fin de que sean un antetipo, ¿cierto?, de lo que vendría más adelante, que es Cristo, en el Nuevo Testamento, que es el tipo. Entonces, hay un evento especial, y el Nuevo Testamento hace mención y dice, esta situación era un antetipo de Cristo, o era un tipo de Cristo, pero era anterior, ¿no? Esto puede ser un evento, una institución, puede ser personas, ¿cierto?, pero que quedaron registradas ahí. Es un uso controversial. El tipo, el antetipo o el antitipo, ¿cierto?, es antes, y el tipo es después. Es decir, puede haber una situación que quedó registrada en el Antiguo Testamento, que es un antetipo, y después se toma en el Nuevo Testamento con la forma de Cristo, ¿ya? El antetipo se halla en el Antiguo Testamento y el tipo se halla en el Nuevo Testamento. Todas estas son las cosas generales que le tienen que quedar más o menos claras con respecto al uso tipológico que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. El tipo anticipa al antetipo, ¿ya? O ahí tendría que decir el antetipo anticipa al tipo. El antetipo es antes y el tipo es después, digamos, ¿ya? Ese juego de palabras siempre ténganlo un poquito ahí en consideración,
Primero es el antetipo y después el tipo. Y hace una relación del antetipo en el Antiguo Testamento y el tipo en el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Esto es como una extensión de las profecías, estas situaciones que quedaron registradas. Ya vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Adán y Cristo. Que el apóstol Pablo, en capítulo 5, lo toma a Adán como un tipo de Cristo. ¿Cierto? Eso es en el fondo la tipología. ¿Ya? Pueden ser personas, pueden ser situaciones. Hay otra persona que se usa mucho en las prédicas, que es a José, un tipo de Cristo. Abraham, un tipo de Cristo. Y así, situaciones que quedaron, personas, situaciones que quedaron registradas en el Antiguo Testamento, que son la antesala, o un antetipo, una figura de lo que iba a ser Cristo. En el fondo es eso. ¿Ya? Y esa es otra forma como el Nuevo Testamento usa al Antiguo Testamento. Y eso es muy importante tenerlo en claro, hermano, en el momento en que usted está leyendo las Escrituras, que usted está preparando un mensaje o que usted está estudiando la palabra. Es muy importante tener en consideración este uso, el uso tipológico. Sigamos, entonces, el Nuevo Testamento, a ver, esto es como una extensión de las profecías. ¿Cómo? A ver, vamos a explicar esto, cómo es posible que los tipos son una forma de profecía, porque eso es. En profecía se toman palabras que tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento, ya lo vimos, el uso profético, de, por ejemplo, el caso de Elías. Esto expande el concepto. O sea, si a través de una profecía se limita el concepto de la profecía a lo que textualmente dice, bueno, el uso tipológico amplía el concepto profético. El uso tipológico lo amplía, lo expande. El concepto de promesa-cumplimiento. No solo a profecías explícitas que pueden haber quedado escritas, sino que pueden haber personas, eventos, instituciones, artículos incluso, y cosas. La idea es que esto sea sombra o anticipo de la realidad que se manifestaría en Cristo. Yo no sé si hay alguien que esté en la sala a esta hora que me pueda decir un ejemplo de lo que estoy hablando. Que yo me haya nombrado, por ejemplo, o que me lo haga como consulta. ¿No? Yo me atrevo. ¿Sí? Yo me atrevo. Por ejemplo, Moisés era un tipo de Cristo Jesús. Cuando Moisés nació, mandaron a matar a los niños menores de 2 años de edad. Cuando Cristo Jesús nació, también ocurrió lo mismo. Mandaron a matar a los niños menores de 2 años de edad. También Moisés... Mi hermana, ahí tenemos una situación. Y qué bueno que toca ese evento. Porque los tipos no solo son personas, son instituciones. Por ejemplo, instituciones, situaciones e historias. Esa historia que usted está relatando es una historia, que es una especie de profecía, pero a través de un acontecimiento. Se da cuenta que los tipos lo que hacen, la tipología lo que hace es ampliar el concepto de la profecía. O sea, la profecía es, y nacerá en Belén tanto, tanto, tanto. El tipo lo prefigura a través de situaciones, eventos, personas, cosas, etc. Así que muy bien su ejemplo, mi hermano. Continúe. Que siga. Sí, continúe. Pues Moisés fue llamado el libertador de Egipto y Cristo sí. Jesús fue también llamado el libertador sí. de las personas, ¿no? De los creyentes. Excelente, excelente, mi hermana Elisa. ¿Alguien más que, más o menos viendo esta definición, ya podemos definir qué es lo que es un tipo? Mi pastora Mónica. Podría ser el ejemplo de Isaac. Bueno, Abraham ofrece a su hijo y de la misma manera Dios ofrece a Jesús, lo envía. También Isaac estaba callado, en silencio. Sí, sí.
Y vamos a seguir avanzando en la tipología para que lo definamos bien, porque puede haber, da para hacer eisegesis. Ojo con eso, hay que tener ojo, porque la tipología da para hacer eisegesis. Ver algo que lo más probable no sea. ¿Ya? Mi pastor Jorge, lo veo con cámara, quería también aportar. Sí, quería hacer la consulta. El tipo también podría ser el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, y Jesús fue vendido también Sí. por 30 monedas de plata. ¿Podría ser un tipo? Sí, ¿Podría ser un tipo? Una situación y que después pasa en el Nuevo Testamento, porque aquí nosotros no tenemos que olvidar que nosotros estamos viendo cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo. Así que muy bien las tipologías que ustedes han estado observando, están muy metidos, está muy bien. Felicitaciones, carita feliz para los tres. Gracias. Ya. Y no olvidemos, aquí vamos a seguir analizando esto, no olvidemos que ojalá estén explícitamente registrados en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Para no caer en ¿cierto? La natural tendencia y costumbre nuestra de encontrar ciertas situaciones que no son y forzarlas como que son. ¿Ya? Y eso, por eso con la tipología hay que tener mucho cuidado, hay que tratarla con delicadeza. No hay que llegar y ver tipologías en todo. Hay que tener cuidado. Ojalá que hayan quedado, como el caso que vamos a ver de Romanos capítulo 5, que hayan quedado registradas estrictamente por los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a seguir compartiendo, pero está muy bien. Una pregunta. Sí, dígame. El pueblo de Israel, aunque era un pueblo idólatra, Sí. Y un pueblo rebelde, también fue un tipo de Cristo Jesús. En el sentido de que el pueblo de Israel era llamado, Dios lo llamaba el hijo primogénito. Y Cristo Jesús también fue el hijo primogénito de Dios. En ese sentido. No forcemos. No forcemos, mi hermana. Vamos a analizar, vamos a ver los prejuicios que hay que tener con las tipologías, para no caer en este tipo de situaciones que son normales, hermano. Nosotros podemos ver en la escritura una situación, este es un tipo, esta es una situación que pasó allá, pero en estricto rigor a lo mejor no está relacionado. ¿Ya? Sigamos viendo. Para tener en consideración que es un uso controversial, que no hay que llegar y usarlo. ¿Ah? En un sentido es una extensión de la idea profética más allá de las predicciones explícitas, ya lo habíamos dicho. Considera a las personas, las instituciones, las historias, los artículos y los eventos como anticipos o presombras de lo por venir en Cristo. Estudiaremos la tipología más profundamente. Bueno, en Cluny después aparece esto más profundamente. Hay que tener cuidado con la tipología, hermano, y les recomiendo leer el segundo libro que le mandé de Cluny, donde habla acerca de la tipología. Hay que tener cuidado ahí porque es muy importante para no forzar la tipología. La tipología es semejante al uso profético, pero es más amplio. Y es por eso que se abusa a veces de él, ¿ya? En las profecías se deben ajustar al texto y al cumplimiento, y eso es sencillo, pero en los tipos no existe una instrucción específica. No dice esto es de esto, ¿ya? Es como en las profecías, y eso provoca que a veces se especule, ¿ya? Se trate de forzar una figura que no es, a lo que dice algo el Nuevo Testamento. El uso tipológico, tres posturas con respecto al uso tipológico, tres consideraciones importantes que hay que tener con respecto a este uso. Primero, no es legítima para nosotros, o sea, nosotros no podríamos, o no debiéramos, no es que no podemos, no debiéramos tener cuidado. Solo los autores inspirados del Nuevo Testamento pudieron identificar relaciones tipológicas, ¿cierto?, que estaban en el Antiguo Testamento. A través de estos elementos se pueden
alegorizar a través de buscar muchas tipologías, podemos alegorizar, incluso podemos hacer exégesis, o sea, decir algo que no dijo en estricto rigor lo que nosotros estamos definiendo como tipología en el Antiguo. Por eso hay que tener cuidado y estar abierta a la exégesis. No sé lo que dice ahí el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos hay mucha tipología, hermanos. Sí, en el libro de los Hebreos está llena de tipologías. Ahí habla de que es en términos de sacerdote, es mayor que Moisés, hace una tipología entre los elementos, el templo, el sacrificio, etc. Si está en el Nuevo Testamento, esto es un tipo de esto en el Antiguo, confiémonos 100%. Pero si no está específico, tengamos cuidado. Ahora, debemos reconocer los tipos explícitamente identificados en el Nuevo Testamento y solo ellos. Eso es lo que estaba diciendo. Podemos seguir el ejemplo del Nuevo Testamento identificando otros tipos no explícitamente identificados. Es decir, estas consideraciones hay que tenerlas, hermanos, pero me abro a la idea de que hayan situaciones en el Antiguo Testamento que no hayan sido estrictamente definidas en el Nuevo Testamento como una tipología, pero que sí la podemos ver, como lo que ustedes acaban de mencionar, ¿cierto? La situación de la matanza de los niños, justo para matar a un libertador, es una excelente tipología que da nuestra hermana Elisa. Excelente. No está en el Nuevo Testamento. Por eso, no cualquier cosa podemos decir, esto es una tipología de esto que está en el Nuevo Testamento. No lo podemos decir. Tenemos que tener precaución con eso. ¿Ya? Recuerde que estamos en hermenéutica tratando de reducir nuestros niveles exagerados, ¿cierto? Que siempre tenemos de forma natural, de hacer exégesis, de descontextualizar, de alegorizar, ¿ah? Y mientras esas tres barritas las bajemos al máximo, va a ser buena pega que hemos hecho, porque somos muy capos para alegorizar, decir algo que el texto no dice, y etc. Y descontextualizar, o sea, tomar un texto, hermano, y yo mientras estudio esto le digo, Señor, perdóname, he predicado tanta cosa que a veces no debía haber dicho. Ya, así que hay que tener este uso tipológico, cuando lo veamos, hay que tomarlo con pinzas, tened cuidado. Ya. Un ejemplo es Adán y Cristo. Vamos a leerlo, porque está aquí, del 12 al 21, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí es lo que está haciendo el apóstol Pablo, usando una tipología del Antiguo Testamento. ¿De quién? De una persona. ¿De quién? Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Está haciendo una aclaración. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. Esa palabra figura es una palabra del griego traducida a tipo, ¿ah? Del que había de venir. Es decir, el pecado, ¿cierto?, que había provocado la muerte de los seres humanos hasta Adán, ¿cierto?, o desde Adán, ¿cierto?, eso es figura, ¿cierto?, del que había de venir. Por el pecado de Adán, el pecado de Adán fue una figura de la persona que iba a quitar ese pecado, que era Cristo. O sea, Adán es un tipo de Cristo, según lo que dice el apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 5. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ahí lo nombra, Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo está usando una tipología explícita, quedó registrada, usémosla, siempre usémosla. Si quiere predicar
acerca de esto, o quiere hablar de un tipo, aquí hay uno. En el libro de los Hebreos hay muchos. Podemos observar, ¿cierto?, con un juicio mediano, algunas otras tipologías que no están registradas en el Nuevo Testamento, sí, pero tenemos que tener cuidado. No es llegar y decir, esto es un tipo de... No, tenemos que tener cuidado. Considerar los aspectos hermenéuticos también, y ahí nos sirven todos estos aspectos hermenéuticos. El profético, el aspecto apologético, ¿cierto? Y ajustarnos a las corrientes, a las historias doctrinales, hermano, que es el uso teológico, ¿ya? Ahí nos vamos a ir ajustando, y ahí el traje nos va a ir quedando bien. Tenemos que tener paciencia, ir desarrollando a poco estas clases de hermenéutica. Dice, por si la transgresión de uno reinó la muerte. Entonces, lo que hacen estos versículos es usar a Adán, ¿cierto?, como un antetipo del tipo que era Cristo, finalmente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice el verso 17, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, vuelve a hablar de él, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno y por la obediencia de uno, ¿cierto? Y le añado yo, a todos los hombres la justificación de uno. Porque así como por la desobediencia, se da cuenta que usa todas esas situaciones y quedaron registradas ahí para darnos el ejemplo de la tipología. El verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura, tipo, del que había de venir. No hay ninguna profecía explícita en el Antiguo Testamento acerca de Jesús como el segundo Adán. No existe una profecía en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que diga que Adán es un tipo de Cristo. Por ejemplo, hay profecías, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento uniendo a Cristo con David. Hay profecía en el Antiguo Testamento conectando a Jesús con Moisés. Hay profecía en el Antiguo Testamento uniendo a Jesús con Melquisedec, pero no con Adán. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento usa, ¿cierto?, a Adán como un tipo de Cristo de manera negativa. Que por él entró el pecado, bueno, por Cristo entra la salvación. Pablo reconoció que el papel de Adán y el de Cristo fueron iguales como representantes de la humanidad, ¿ya?, como cabezas federales, como cabezas de la humanidad, digamos. Esto habla acerca de una continuidad con relación a esta doctrina, tanto del pecado como de la salvación. Y tiene repercusión. Así como Adán pecó y tuvo repercusión para abajo, para la creación, las criaturas, Cristo, por su obediencia, ¿cierto?, y por su justicia, tiene repercusión también para las criaturas, ¿ya? Eso es. En los tipos podemos encontrar continuidad, como lo estábamos viendo, y contrastes. Al mismo tiempo enfatizó la diferencia entre la ejecución de Adán y de Jesús. Una discontinuidad. Por uno entró el pecado, en otro entró, Cristo entró, ¿cierto?, la salvación. Eso es con respecto al uso tipológico. Por eso es que lo más importante con respecto al uso tipológico, que es precioso verlo, es precioso leer una historia bíblica, y mira, esto tiene como una relación con esto de Cristo. Ojalá esté registrado en el Nuevo Testamento. Podemos hacerlo, pero hay que ajustarnos también a los otros elementos del medio, para no caer en la especulación, ¿cierto?, y en decir cosas que en estricto rigor no son. Que eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando leemos, estudiamos, y sobre todo cuando predicamos. Porque cuando predicamos, nosotros tenemos que pensar en el mal. Esto lo dice, me parece que ya lo comenté, Michel Sur. Es que me parece que escribió hasta un libro con respecto a esto. Cuando usted predica, usted tiene que pensar que ahí en la primera fila, la primera Adán, está Cristo. Imagínese que usted entra a un lugar
y hay una persona hablando de usted. ¿Sí? Y dice cosas que usted no es y cosas que nunca ha hecho. No sé si creo. Y hay un versículo bíblico que respalda este tema. Bien, sobre todo los predicadores, mucha atención con lo que vamos a ver. Y este uso, que es bíblico, que está clasificado como un uso que el Nuevo Testamento se encuentra, hay que tener cuidado. ¿Ya? Los tipos, no solo las profecías, sino también todo el Antiguo Testamento es anticipo de la obra redentora de Cristo. Eso hay que tenerlo claro. Todo el Antiguo Testamento, entonces, en su generalidad, es una representación del Nuevo Testamento, de Cristo. Digamos. Los tipos prefiguran los arquetipos, ¿ya? Es decir, Cristo es quien va a indicar la referencia de Cristo, va a ser la que va a indicar si algún acontecimiento, persona o situación en el Antiguo Testamento está confirmada en Cristo. Hay una correspondencia histórica entre el tipo y el antetipo, es decir, tiene que haber una continuidad, ¿cierto?, histórica, y no solo histórica, sino que teológica, etc. El tipo es mayor que el antetipo, porque estamos hablando, cuando hablamos del tipo de Cristo, es el culmine de toda la revelación. Eso es con respecto al uso tipológico, hermano, ¿ya? Hay que tener cuidado, en todo hay que tener cuidado, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Dudas con respecto al uso tipológico que el Nuevo Testamento hace del Antiguo? Si hay alguien, Una duda, a una ver, duda. si puedo sacarla. Sí, usted dijo que este uso tipológico, pues debe haber o puede haber una continuidad y también un contraste. ¿Me podría dar un ejemplo de contraste? El ejemplo que mismo estábamos viendo, Cristo con Adán, hay un contraste. Adán, ¿cierto?, pecó y ¡pum!, como cabeza federal afectó a toda la humanidad. Cristo es un contraste. Es un tipo, pero es un tipo con un contraste. Y Cristo viene, obedece, viene a la cruz, cumple la ley y nos salva del pecado que Adán había un contraste. ¿Ya? Otras dudas, hermanos, que echen a volar su imaginación, liberen sus ideas. No hay pregunta rara, para no decir. Pastor, yo tengo una consulta. Mi hermano Gordo. Sí. Hay algo que a mí me inquieta en los grupos cristianos, sobre todo cristianos evangélicos, es el culto a la personalidad de algunos líderes. Ya. Hay grupos que enfatizan mucho y bueno, celebran y alaban al que los dirige o al que los dirigió en algún momento. ¿Cómo afecta, digamos, esta mala práctica al tema de centralizar la persona de Cristo? Porque si todo el Antiguo Testamento es una preparación, es la culminación en Cristo, ¿por qué los grupos cristianos quedamos en eso? En enfatizar a una persona o sus cualidades, o lo que hizo, lo que no hizo, lo que tiene, lo que no tiene, etc. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar usar esta misma herramienta que usted está enseñando? Usted me está hablando de, por ejemplo, para poder entenderle bien la pregunta, me está hablando de una persona que subió al púlpito y predicó, por ejemplo, de David. ¿Así? ¿De eso? Y decir, no, tenemos que ser como David, porque no, eso también yo estoy puede, hablando de organizaciones que endiosan a sus líderes, no, eso es peor. Eso es a peor. sus obispos, etc. Mire, a lo que ya, voy a tratar de responder estas dos preguntas que se hicieron a través de su pregunta. Primero, hay situaciones en donde hay predicadores que, por ejemplo, toman a José. Que José, que huyó de la tentación, que seamos como José. David. Que David cantó, que era adorador. Y predican solo de David. Y me dicen a mí, parécete a David, parécete a José. Oiga, si yo estoy hablando de un personaje bíblico y no termino en Cristo, no me digan eso. No me digan eso. ¿Ya? Eso es un principio hermenéutico muy importante.
Y con respecto a lo que usted me dice, mi hermano Eduardo, de verdad que nuestras iglesias, nosotros las iglesias caemos en demasiados errores, demasiado. Ese es uno de los ciertos errores que suceden en las iglesias contemporáneas, la idealización, idolatrización, ¿cierto? Y eso tiene un poco que ver mire, nosotros somos evangélicos que no recibimos la influencia reformada. Somos evangélicos influenciados por el catolicismo. Hay mucho animismo, mucha idolatría, Entonces, el día 6-7 de noviembre hay un seminario a propósito de la influencia de la reforma en América Latina. Estoy estudiando eso y ahí se entienden muchas cosas que por qué hoy día la iglesia evangélica cae en tantos errores, y es mucho responsabilidad, ignorancia, hay influencia de la iglesia católica en la iglesia evangélica autóctona chilena, que no es así en otras partes, y uno de esos problemas es como lo que usted dice, idealización o idolatrización de los líderes, y cosa que es muy lamentable, es lamentable y está muy... Ahora, ¿cómo nosotros lo podríamos contrarrestar? Hay otros aspectos teológicos, hay otras ramas teológicas que contrarrestan esto. Hermenéuticamente, la verdad que la hermenéutica, ¿qué es lo que podría hacer? Es, por ejemplo, yo como predicador, si yo veo que soy un excelente predicador y que soy arrasador y la gente me sigue porque soy un buen predicador, si estudio hermenéutica, la verdad que me baja de mi expectativa y ya yo mismo ya dejaría de endiosarme mucho. Entonces yo creo que le falta una dosis de hermenéutica a muchos predicadores y pastores y líderes de las iglesias. Le falta, porque ahí caen en eso, en el antropocentrismo, y el pulpitocentrismo, el pastorcentrismo, y la dependencia del líder de muchas personas. Así que hay muchos elementos, hay muchos factores. No podría definirlo, pero sí ayudaría a que los líderes estudiaran el hermenéutica. Ayudaría mucho. Bueno, le agradezco, pastor, porque me respondió muy bien la pregunta que yo hice y además la complementó con el tema de los personajes bíblicos, que tiene razón usted, que a veces se enfatiza en ellos, pero ellos están puestos ahí para enfatizar a Cristo, entonces me adicionó a mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Todo apunta a Cristo, siempre recuerden. Sí, sí, amén. David, no, que David, que hice, sí, como David, José, no, Cristo, siempre Cristo. ¿Ya? Eso, ¿qué más? ¿Dudas, comentarios? Gracias por la explicación, pastor. Gracias por la explicación que le dio al hermano. También estaba como con esa duda yo y lo agradezco, porque como usted lo dice, hoy en día se ha endiosado tanto a los líderes dentro de la iglesia y nos olvidamos que la palabra nos enseña que el mayor sirve al menor. Así que, más que nada, muchas gracias, cierro. Eso pues yo admiro a mi pastor Jorge, porque imagínate, mi pastor Jorge ha permitido tener aquí, perdón, mi hermana Amelia, ¿iba a aportar algo usted? Le silencié, pero puede habilitar eso, ahí, dígame. No, yo quería recordar la clase anterior, lo de la exégesis, también Abraham, que lo mencionan mucho en las escrituras, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Lo que yo estaba hablando de mi pastor Jorge, que permite que más pastores copastoren con él, y eso es muy bonito, es muy lindo, un gesto. Así que, no, hay mucho problema, hay harto problema, hermano, y con el estudio uno por lo menos se va dando cuenta de que los problemas que existen a nivel cristiano evangélico, sobre todo acá en Chile y América Latina
tiene ese problema, tiene un problema muy Centroamérica. En Centroamérica llegó algo de influencia reformada. Hay iglesias bien fuertes, pero igual con el tiempo se desvirtúa esta línea de teología ortodoxa que debe siempre debe mantenerse. Bien. Bueno, denme 5 minutos más a ver si logramos tocar el último, me parece que queda el último tipo, o sea, el último uso. Déjenme ver bien. Entonces, el cuarto uso, me quedan todavía 2 más, y ya son las 9. Denme 5 minutos y a ver si podemos avanzar un poquito más y ya iríamos cerrando con esto de los usos, hermanos. Y la próxima semana van a hacer una tarea para la próxima semana, se la voy a dar ahora, y la próxima semana yo le voy a aplicar 3 sermones, ¿ya? Yo le voy a aplicar 3 sermones. Y usted me va a escuchar los 3 sermones. Yo creo que usted diga sermón 1, sermón 2, sermón 3, ahí en su cuadernito, y anote qué es lo que dije de cada sermón. Ya, vamos a ver si podemos. Así que la próxima semana vamos a tener eso. Le voy a aplicar 3 sermones con respecto a un solo capítulo de libro. Y usted me va a decir ya, este sermón usted habló de esto, dijo esto, y el otro, esto, y en el otro, esto. Y vamos a ver, y vamos a definir ahí cuál es el sermón que debiéramos predicar. ¿Ya? Vamos a hacer ahí una clase didáctica de esto. El cuarto uso, el uso teológico. Y con este término, según Orozco, el uso teológico es una interpretación histórica y gramática del Antiguo Testamento. Histórica, gramática. No olvide estos 2 conceptos. Histórica, gramática. La hermenéutica correcta es histórica y gramática. Del Antiguo Testamento en su contexto y en su teología bíblica, hermano. No nos podemos apartar de la teología bíblica, informada por toda la Escritura e iluminada por la obra del Espíritu Santo en la inspiración divina de la palabra apostólica. ¿Ya? Entonces, el uso teológico que el Nuevo Testamento hace del Antiguo es una interpretación histórica y dramática del Antiguo Testamento en un contexto de la teología bíblica. Esta teología bíblica es una teología bíblica informada en todas las Escrituras, iluminada por la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es, en términos generales, el uso teológico que hace el Nuevo Testamento del Antiguo. Necesitamos comprender la diferencia entre teología sistemática y teología bíblica. ¿Ya? Cuando usted estudia teología, hermano, usted estudia lo que se denomina la teología sistemática. Esta es la teología considerada a través de temas. Por ejemplo, el pecado. ¿Qué dice la Biblia del pecado, de la doctrina del pecado? ¿Cómo se fue desarrollando esta doctrina, ¿cierto?, en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuáles son los pasajes bíblicos en donde aparecen las referencias al pecado? Y en base a eso se pudo desarrollar, ¿cierto?, este tema del pecado. Eso es la teología sistemática. La teología bíblica es la teología considerada históricamente ordenada, que es ordenada cronológicamente, y las dos se complementan. Entonces tenemos que comprender esta diferencia que hay entre la teología sistemática, que ordena las doctrinas a través de temas, y la teología bíblica. Pero la teología sistemática es bíblica. Pero cuando nos referimos a teología bíblica, nos estamos refiriendo al desarrollo histórico en las Escrituras, ¿cierto?, de esa doctrina, de la doctrina del pecado, el orden cronológico. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en consideración. Esto es un bonus track que le estoy dando para cuando se estudie teología sistemática. ¿Ya? Es muy importante tenerlo en consideración. La teología bíblica toma en cuenta la teleología. ¿Qué es la teleología? Que significa fin.
la teleología bíblica considera cada parte de la Biblia en relación con un final, en relación con la escatología final. Es decir, la teología bíblica toma en cuenta la teleología, o sea, abarca desde el pecado de Adán, desobedeciendo, rebelándose contra Dios, comiendo la fruta, hasta el evento final en que Cristo con su iglesia, ¿cierto? Viniendo en gloria, ata a Satanás y lo envía, ¿cierto? Y lo destruye finalmente en el infierno, o lo destruye. Entonces, es importante entender esto, hermanos, el desarrollo doctrinal teológico que existe en las Escrituras, ¿cierto? Es necesario ajustarnos a esto, porque el Nuevo Testamento se ajusta al desarrollo teológico, sistemático, histórico y teleológico en las Escrituras. ¿Sí? Por eso yo le decía en delante, cuando nosotros usemos la tipología, tenemos que ajustarnos a estas corrientes de teología sistemática, teología bíblica y teleología. Porque si nosotros no nos ajustamos al desarrollo, ¿cierto?, a través de temas o a través de la cronología de una doctrina que aparece en las Escrituras, descontextualizamos la tipología, o si tomamos un texto y lo extraemos del desarrollo teológico sistemático o cronológico o teleológico, descontextualizamos un texto y lo podemos usar como pretexto y podemos decir cualquier cosa. Y eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que ajustarnos estrictamente a lo que la Biblia explicó, dejó allí registrado. La teología sistemática toma los temas. La teología bíblica ve el desarrollo de ese tema, cómo se fue desarrollando a través de toda la Escritura. Y la teología bíblica toma en cuenta la teología teleológica, digamos, que es el global de las doctrinas, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Mis hermanos amados, hasta aquí quiero dejar esta exposición. No quiero abusar del tiempo. Espero que esto pueda ser visto. Vaya cada semana absorbiendo aspectos. Esto es como una cancha grande que usted tiene para correr. Voy a predicar. Pero cuando entra se da cuenta, hay un cauce por aquí. Acá hay otro parte. Acá hay otro camino. No es llegar y correr a campo traviesa y decir, o interpretar, o alegorizar, o todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Y hemos caído en errores a veces al estudiar, o al leer, sobre todo al predicar. Ese es el cuidado que más hay que tener, ¿ya? Y siempre hay que tener en consideración todos estos aspectos herméticos. Dios les bendiga mucho. Gracias por su asistencia. Les quiero agradecer a todos. Vean los videos. El hermano Alejandro está subiendo semana a semana. Estas diapos también se las estoy mandando. Guárdenlas, chívense, háganse una carpetita en el computador, en el medio útil. Y metan los libros, metan los videos, metan todo ahí y después repasen. Y vaya que se aprende, ¿no? Comentarios, oportunidad. ¿Alguien que quiera decir algo? Pastora Mónica va a decir algo, ¿no? No, solamente agradecerle al Señor primeramente y a ustedes por la clase y por la oportunidad que nos dan de participar y de seguir aprendiendo en conjunto con ustedes. Bien, vamos a terminar este periodo, ¿no? De unas 6 semanas más, y vamos a saber un poquito más de cómo predicar y cómo leer y vamos a aprender. Tengan más paciencia,
instrúyanse harto, esto requiere, bueno, como toda enseñanza, requiere harta autoinformación también, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguna oportunidad? ¿Alguna consulta que haya quedado? Y si no, mi pastor Jorge, Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas. Muchas gracias, mi pastor Juvenal. Hacer mención de algo social dentro de nuestra cultura chilense, por llamar de alguna manera. Hoy se celebra o se conmemora la labor docente de los profesores, y creo que nuestro pastor Juvenal ha estado cumpliendo esa función de una forma muy sobresaliente. También le regalamos una carita feliz a nosotros como alumnos a él por esta función que hace en forma desinteresada por amor a la obra del Señor. Saludar también a mi hermana Amelia, que también ella es profesora, es docente de la educación. No sé si alguno de los otros estudiantes que están presentes también lo sean, pero cada uno de ustedes reciba un cordial saludo en este día donde se conmemora su tan importante labor a realizar. Así que voy a pedir a mi hermana, a mi pastora Mónica, que pueda orar al Señor para terminar con la clase el día de hoy. Amén. Padre, vamos a tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para agradecerte todo tu amor, todas tus bondades, tus muchas misericordias que tienes para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder aprender más de tu palabra. Bendiga, Señor, a nuestro profesor, bendiga a los pastores, a las hermanas, a los hermanos aquí reunidos, Señor, que su paz, que su amor, que su presencia, que su Espíritu Santo repose en cada vida y en cada corazón. Bendiga nuestro Chile, nuestro país, Señor, y tome el control de todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 A cuidarse este fin de semana, a estar en casa con la familia, a orar al Señor, juntarnos en nuestra iglesia, congregarnos para también alabar el nombre del Señor. Un buen fin de semana, que descansen, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Adiós, doctor. Dios les bendiga. Que tengan todos. un bendecido fin de semana. Igualmente, Bendiciones. gracias a todos, bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bien, muchas gracias. Felicidades, profesor. Bendición, Dios les bendiga. Aquí estaba con mi esposo, el pastor Héctor. Amén. Bendiciones. Que esté muy bien. Bendiciones a todos. Chao, chao. Bendiciones. Dios les bendiga. Lizama. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao.